Buenas tardes, estamos aquí nuevamente con este estudio tan hermoso del libro de Malaquías. Es un libro que en ocasiones lo único que sabemos es de un solo versículo acerca de la ofrenda o el diezmo. Pero este libro es un libro tremendo por la profecía primeramente que habla Dios por medio de Malaquías. Y el tema del libro es acerca del amor de Dios, es amor de Dios, amor en justicia y amor eterno. Entonces, Dios está hablando con el pueblo de Israel. En realidad va a hablar contra Judá, que es Edom, y Judá estaba representando 10 de las tribus que regresaron del cautiverio de Babilonia. Cuando regresan, en realidad Dios los saca otra vez, los perdona por sus pecados y porque los había llevado en cautiverio porque ellos habían pecado. Y entonces ahora los regresa demostrando el amor a Dios o de Dios y empiezan las cosas, se supone que normales. Entonces regresan en dos secciones y la primera empiezan a edificar el templo y la barda. Porque una ciudad sin barda es una ciudad, pudiéramos decir, en vergüenza. Entonces era necesario que la barda, que la muralla fuera levantada y vinieron un primer grupo. Y después vino el segundo grupo cuando terminaron el templo. Y ahí es donde viene Esdras. Y en ese tiempo empezó a componerse las cosas, tenían paz. No edificaron el templo como anteriormente había sido edificado, pero con lo que pudieron y con lo que tenían, volvieron a edificar el templo. Entonces, empezó a pasar las cosas de que, como dicen los teólogos, que cuando las iglesias empiezan con un fervor, una pasión, pero después con tiempo se empiezan a poder acostumbrar, a bajar. Dice, muchas de las iglesias que empezaron hace mucho tiempo, que son hoy en día, están casi para morir, porque empiezan bien, pero después en el tiempo empiezan a perder la pasión por Dios. Y Israel había hecho eso, habían perdido la pasión por Dios y se hacía como una cosa aburrida, sin interés. Y entonces Dios se preocupa y en realidad se enoja porque Él odia una adoración hipócrita. Una adoración que no tiene de veras una base que muestra amor. Y aquí en este libro vamos a ver, y el peligro es de que como iglesias nosotros podemos caer en esa situación o podemos caer en llegar a ser igual que estaba haciendo Israel. Y Dios los había sacado y continuamente les estaba mostrando el amor. Y aquí en este libro, después de este libro, después de Malaquías, hay un silencio de más de 400 años, hasta cuando entra Jesús en el panorama, cuando entra en la historia. Pero por 400 años no habló Dios con el pueblo de Israel. Pero continuaban haciendo sus ritos, continuaban yendo al templo y haciendo sus sacrificios y manteniendo los días festivos. Y Dios les dice, estoy fastidiado de sus lunas llenas, estoy fastidiado de todos sus sacrificios que hacen, de mantener sus días festivos. Y en realidad me adoran con la boca, pero con el corazón está muy lejos de mí. Entonces, Dios principia con esa situación y empieza. Vemos el versículo número uno, y Dios hace una carga en contra de Israel. Dice, profecía, palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Aquí vemos que es una carga, es un cargo en contra de Israel, como si fuéramos a ir a corte y Dios está hablando de hacer cargos contra Israel y les está hablando en una manera, porque ellos están pensando que están haciendo bien, están manteniendo sus ritos, están manteniendo sus fiestas, están haciendo todo lo que se les requería en el Antiguo Testamento. Entonces, pero Dios le está diciendo, es simplemente una adoración común, una adoración que es una rutina, pero en realidad no me están alabando. Y entonces Dios empieza con ese cargo en contra de Israel. Y vemos aquí el escritor que se llama Malaquías. En realidad no hay historia de Malaquías, no es
piensan en los teólogos que no es una persona, sino es una oficina. Malaquías significa mensajero y lo menciona 3 veces en este libro como mensajero. Y pienso que cuando leí estos teólogos dicen que Malaquías está tratando de salirse del centro de atención y poner todo el centro de atención a Dios, porque Dios es el que está tratando de llevar estos cargos contra Israel. Y lo primero que dice aquí en el versículo 2, que ¿por qué trae estos cargos contra Israel? Entonces vemos que Malaquías, el mensajero, está trayendo un mensaje en contra del pueblo de Israel. Y ahorita vamos a ver que en realidad empieza a hablar de Israel y también de Edom, y vamos a ver cuál es la diferencia entre esos dos pueblos. Entonces dice aquí, Dios dice, yo os he amado, dice Jehová. Aquí Dios está hablando como un amor, casi pudiéramos pensar como que está llorando, de que lo han decepcionado, que lo han traicionado, y les dice, yo los he amado. He tenido un amor para con ustedes, que es un amor tremendo, es un amor que no se puede ni medir, porque ustedes han sido infieles, ustedes han sido malos, y ustedes han sido desobedientes, y aún así yo los amo. Y entonces vemos aquí que en Lucas 19 vemos una manera casi igual, cuando Jesús está haciendo varios milagros y vienen y empiezan a alabarlo a Jesús en Lucas 19, 38, y dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, dice, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Respondiéndoles, él dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Entonces, el versículo 41 es tremendo cuando Jesús, viendo el rechazo que le han hecho continuamente, versículo 41 dice, cuando se acercó al ver a la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplantes delante de ti y te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a la tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. ¡Wow! De esto es lo que está hablando Malaquías, de que iba a venir un mensajero, iba a venir una persona que iba a cambiar todo. Y eso es lo que estaban esperando, y como rechazaron, porque no queremos soltar lo viejo, no queremos soltar lo que nos da seguridad. Y así estaban el pueblo de Israel. Y no querían soltar lo que les daba seguridad por algo nuevo como era Jesús. Entonces dice, si tú supieras este día, cuando Dios mandó a su Hijo aquí a este pueblo, a esta nación, a este mundo, para que pudiera cambiar y dar paz al hombre. Y les está diciendo esto, y el pueblo como que están confundidos y dicen, dinos de qué manera nos has amado. Y es lo que dicen, pero vosotros decís, ¿en qué nos amaste? ¿Qué es lo que dices tú que nos amas? Y ven, están todavía confusos el por qué Dios, o cómo les ha mostrado Dios que los ama. Ven, y esto es necesario que nosotros entendamos, porque esto va a apelar a nuestra conciencia. Ven, cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, esta persona viene a entrar en paz con Dios y viene a tener recursos que Dios antes no le daba. Pero en ocasiones pasa tiempo de nuestra salvación y nos hacemos, pudiéramos decir, conchudos. Nos hacemos que estamos bien, que estamos llevando cierta norma o cierto rito de nuestra religión. Venimos a la iglesia, mantenemos los días de fiesta como las Pascuas y como la Navidad, y celebramos todo esto. ¿Qué más quiere Dios? ¿Ven? Y es donde estaba el pueblo de Israel. ¿En qué nos has amado? Y aquí viene el cargo que Dios les dice. Dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Sabemos bien que el pueblo de Israel es descendencia de Jacob. Dios le cambió el nombre a Jacob a Israel. Entonces vemos aquí, dice Dios, dice, eran dos hermanos, eran gemelos.
pero yo escogí a Israel, a Jacob, o sea, son ustedes. Y dice Dios, dice, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, sin embargo, amé a Jacob y a Esaú lo aborrecí. Pero aquí le está diciendo, ¿quieren saber cómo los he amado? Ustedes son mis escogidos. Los amé aún cuando sabía yo que ustedes eran rebeldes. Aún cuando eran pecadores, aún así los amé. Aún cuando no habían hecho nada bueno, los amé. Y Dios escoge a Jacob en este tiempo que viene a ser Israel. Sin Jacob haber hecho nada. No había hecho absolutamente nada. Antes de nacer, Dios ya había dicho que Jacob iba a ser el preferido. Ahora, si nos ponemos a preguntar, esto no es justo, porque ¿qué pasa con Esaú? Bueno, el hecho es de que nosotros somos salvos sin haber hecho nada bueno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Somos escogidos. Somos escogidos porque Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y entonces dice, sin embargo, a Jacob, a Esaú aborrecí. Cuando habla aquí de aborrecer, hay personas que sienten que esto no es correcto de Dios, el aborrecer. Pero lo que está diciendo esta palabra es a veces muy malentendida, de que aborrecer. Cuando Jesús dijo, el que no aborrece a su madre y a su padre, no es digno de mí. Ahora, Jesús no está diciendo que aborrezcamos a nuestro padre y a nuestra madre, sino simplemente, sí, yo amo a mi padre y yo amo a mi madre, pero amo más a Jesús. Y Jesús es el centro de mi vida. ¿Ven? Eso regresa también, aún cuando Jacob empezó a tener hijos. ¿Ven? Fue con su suegro y su suegro le hizo una trampa y le dio la hija mayor, y después le dio la hija que él quería, a Raquel. Y en esos pasajes dice que Raquel era más amada. Y eso es lo que significa aborrecer. Raquel era más amada, o tenía más interés en Raquel que Lea. O sea, Lea la amaba, pero a Raquel la tenía en un lugar especial. Eso es lo que significa que Dios dice aborrecí a Esaú, no que lo aborrecí, sino que te prefería a ti. Por eso no me preguntes en qué manera te amo. Y entonces Dios empieza a hacer este cargo contra Israel. Dice, no era tu hermano Esaú. Dice, convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad a los chacales del desierto. Ven, aquí no entendemos a veces por qué, pero este pueblo siempre peleó contra Israel. Y recuerda la promesa que Dios le dijo a Abraham. Dijo, tú serás bendición a todas las naciones del mundo. Dice, y si alguien maldice a tu prole, yo lo maldeciré. Y si alguien los bendice, yo los bendeciré. Bueno, Edom era la descendencia de Esaú. Y Edom siempre estaba en contra de Israel. Siempre estaban peleando contra Israel. Nunca los dejaban en paz. Es más, cuando vinieron los babilonios, ellos le ayudaron a Nabucodonosor a poder corretear a todos los que se habían escapado. Y los agarraron. Pero después Dios permitió que Nabucodonosor fuera contra Edom y los correteó a todos, los sacó de su pueblo, destrozó el pueblo. Pero los nabateos eran un grupo de hombres que estaban ahí por donde está Petra, y eran un buen número de hombres que pudiéramos decir eran tanto nómadas como buenos peleadores. Y lo único que quedó ahorita de todo ese lugar son esas casas hechas en los cerros de piedra. Ahorita cuando van a Petra, ven los edificios y los templos, y esos son templos y casas que hicieron Edom. Porque
Dios dice, y desolaré a tu lugar. O sea, estaban en los cerros y por ahí pasaba mucha gente porque los nabateos eran vendedores ambulantes, pudiéramos decir, andaban continuamente cambiando y canjeando cosas. Pero después de cuando a cada ratito había violencia y mataban gente, dicen que al pasar por ahí, era la pestilencia de la pudrición de carne, que la gente ya no empezó a pasar por ahí. Y es lo que dice Dios, dice, va a ser abandonado, no va a haber nadie ahí, ni los visitantes van a pasar por ahí. Y eso es contra Edom, porque peleó contra Israel continuamente y no los dejó en paz. Entonces Dios está diciendo aquí que te estoy demostrando que te amo, y te he demostrado que te amo. Entonces, dice aquí versículo 4, dice, Edom dice, nos hemos empobrecido, ¿ven? Porque como los destruyeron, quedaron en ruinas, y dice, sí, nos fue un poco mal, pero volveremos a edificar lo reinado. Ellos decidieron que iban a hacerlo, pero Dios dice, pero así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Los llamarán territorio de impiedad, pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. ¡Wow! ¿Y saben por qué? Porque tenían un odio contra Israel. Regresamos a los padres, a Jacobo y a Esaú. Y ven, Edom significa, la palabra significa rojo. Y dicen que es un sobrenombre que les pusieron, porque Esaú vendió su primogenidad, su derecho a bendición a Jacob. Y él decía que Jacob lo traicionó, pero él vendió su primogenidad por una cazuela de lentejas rojas. Es por eso que le llaman Edom, rojos, significa rojo. Entonces, el problema que pasaba es que los edomitas tenían un odio continuo, un odio eterno en contra de Israel. Y por eso dice aquí Dios, dice, el pueblo en contra el cual Jehová está indignado. Está indignado porque ha sido, pudiéramos decir, un pueblo de crimen, un pueblo de rebeldía, pero más que eso, un pueblo de idolatría. Israel por eso lo habían llevado al cautiverio, porque se había hecho idólatra. Pero Dios dice, Israel y Judá van a volver a reedificar, pero Edom, aunque reedifique, yo lo voy a tumbar, yo lo destruiré, no va a haber nada de ellos, porque han odiado a Israel por eternidad. Así también yo estoy indignado en contra de este pueblo de Edom. Entonces, vemos que principia la palabra en este libro de Malaquías acerca del amor de Dios. Y tenemos que tener cuidado nosotros en nuestra vida espiritual, especialmente en la iglesia, que nuestra iglesia no llegue a ser pudiéramos decir, una cosa que es costumbre, una cosa que se hace simplemente por conveniencia o por rito, o que se hace porque así se hace todo el tiempo. Ven, hay iglesias que han tenido leyes que han hecho por años y a veces les preguntan a las personas, ¿por qué hacen eso? Y dicen, no sé, pero así se ha hecho todo el tiempo. Ven, entramos en un rito donde no sabemos lo que estamos haciendo, pero lo hacemos porque tenemos que complacer ya sea al pastor o a los líderes o el sistema religioso en el cual estamos. Pero Dios quiere más que eso. Él quiere un amor sincero, una adoración sincera, una manera que cuando entramos buscando su rostro y que queremos ver algo nuevo en nuestras vidas. No queremos salir igual. No queremos llegar a cuestionar a Dios y decirle, ¿por qué nos has amado? ¿O cómo nos has amado? En la Biblia dice que Él nos amó de tal manera. De tal manera. Es una palabra incomprensible. ¿De qué manera? ¿Cuál es la manera que nos amó? Si Pablo dice, hemos sido pecadores,
Y aún cuando éramos rebeldes y entramos contra Dios, Dios nos amó y nos buscó y nos rescató y nos dio el Evangelio y nos dijo, mira, si tú aceptas este regalo que yo tengo para ti, tienes vida eterna. Y este regalo es Jesús. En el tiempo que nosotros tenemos que entender que solamente por medio de Jesús vamos a poder agradar a Dios. No por ningún rito, no por ningún festejo, no por ninguna fiesta que hacemos o un sacrificio que hacemos, sino cuando estamos en Jesús, Jesús nos empieza a transformar. Y entonces nuestra adoración viene a ser una adoración verdadera, una adoración que le agrada a Dios. Y ahorita vamos a ver, en la siguiente semana, vamos a ver la importancia de aprender a saber lo que estamos haciendo cuando entramos a la presencia de Dios. Entonces, vamos a continuar. Esta es la primera parte, es una sección de lo que se habla del amor. Esta es la primera parte. La segunda parte viene la semana que viene. Y nos vemos para la segunda parte. Que Dios los bendiga y continúen leyendo el libro, porque es un libro muy interesante. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.